Siguiente. ¿Qué dicen? Infarto cerebral por trombosis de arteria cerebral posterior, o sea, occipital izquierdo, ¿no? Puede dar lo siguiente, excepto hemianopsia homónima derecha, sí, ¿no es cierto? Dislexia verbal sin agrafia, o sea, el paciente no va a poder leer, pero sí va a poder escribir, ¿ya? Sí, es cierto. Desorientación topográfica, sí, a veces los infartos occipitales dan desorientación, confusión, ¿ya? Apraxia de la marcha no tiene que ver con un infarto occipital, ¿no es cierto? Alucinaciones visuales, claro, el paciente puede quejarse que ve luces, destellos, etcétera, ¿no? Fotopsias, etcétera. Entonces, la respuesta es la de D, ¿no es cierto? Letra D. ¿Qué diagnóstico sugiere un cuadro súbito de afasia global, hemiplegia derecha y paresia facial derecha de tipo central? Así es, ¿no es cierto? Cerebral media, izquierda, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien, vamos a ver esclerosis múltiple. Bueno, trataremos de avanzar todo lo que podamos y en todo caso en la siguiente clase completamos, ¿ya? Porque bueno, el tema es extenso, ¿ya? En esclerosis múltiple, ¿no? Vamos a recordar algunas cosas, ¿no? Tenemos diferentes elementos celulares en el cerebro, en el sistema nervioso central, obviamente las neuronas, están los astrocitos, la microglía, células ependimarias y están los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos se encargan de formar la mielina, ¿sí? Que va a ir en el axón de las neuronas, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos otro gráfico, ¿no? Ahí está el axón con la mielina, ¿no? En el sistema nervioso periférico se llama célula de Schwann, ¿sí? Y en el sistema nervioso central se llama oligodendrocito. La función es la misma, recubrir al nervio de mielina. Entonces, aquí tenemos una fibra normal con mielina en el cual el impulso es saltatorio, ¿no es cierto? ¿Saben ustedes eso? Y es rápido, porque la mielina da esas características. Cuando la mielina se daña en el nervio, el impulso va a ser más lento, ¿no es cierto? Entonces, en la esclerosis múltiple, la mielina está dañada y por lo tanto se altera la transmisión, ¿sí? Es un impulso lento, ¿ya? Entonces, la esclerosis múltiple, ¿no? Es una enfermedad autoinmune, ¿no? En el cual hay un ataque contra las células, ¿no? Cerebrales del sistema nervioso central y el daño primario es la oligodendroglía, como hemos visto, ¿no? Produciendo desmielinización. Pero no solo se afecta la mielina, también se afecta el axón y finalmente la neurona. Entonces, actualmente a la esclerosis múltiple se le considera una enfermedad degenerativa con un cuadro inflamatorio al inicio, caracterizado por ese ataque, ¿no? Como ocurre en la esclerosis múltiple, con brotes, etcétera, ¿no? Y luego la degeneración, ¿no? Con atrofia cerebral, ¿ya? Entonces, las lesiones, ¿no? Causan déficit focales, pero también hay síntomas generales como fatiga, alteraciones cognitivas, alteraciones urinarias. El diagnóstico es complejo, requiere un buen estudio, una buena historia, un examen clínico y la resonancia es fundamental, ¿no es cierto? Y también hay que hacer estudio del líquido cefalorraquídeo. Sí. También, así es, ¿no? Por los hallazgos anatomopatológicos, ¿no? Luego se consideró solo una enfermedad desminizante, luego que afectaba también al axón, pero ahora se sabe que también afecta a la neurona y la tendencia es a considerarlo una enfermedad neurodegenerativa, con ataque inflamatorio al inicio. Puede dar también compromiso esfinteriano, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas tenemos? Puede haber depresión, vértigos, fatiga, sensibilidad al calor. El paciente con esclerosis múltiple tiene fiebre y empeora su cuadro clínico. Parece que hubiera tenido un brote, pero no es un brote, sino es la fiebre nada más. El signo del Hermit, que es una especie de corriente eléctrica cuando el paciente flexiona el cuello y que se va por el tronco.
adormecimientos, trastornos sensitivos, trastornos esfinterianos, problemas visuales, debilidad. En los signos podemos ver temblor, alteraciones en la vibración, alteraciones en los reflejos, signos de primera neurona, hiperreflexia, Babinski, alteraciones en la coordinación, alteraciones visuales, nistagmos, etcétera. Se puede dar casi cualquier tipo de sintomatología. Entonces aquí tiene unos ejemplos, ¿no? Alteraciones en la marcha, dismetría, alteraciones en la coordinación, temblores, hiperreflexia, clonus, Babinski. Aquí tenemos un video, ¿no? En el cual miren, ¿no? Miren esa dismetría, ¿no? Franca, ¿ya? Eso podríamos encontrar en una esclerosis múltiple. ¿Está bien? Algo bastante característico de la esclerosis múltiple es la oftalmoplegia internuclear, ¿ya? Entonces, bueno, esto lo pueden ver después. Vamos a ver el video y vamos a analizar. Miren, vean bien, por favor, los ojos, ¿ya? Aquí al paciente se le dice, ¿no?, que mire hacia arriba, lo puede hacer, hacia abajo también. Se le dice que mire hacia el lado izquierdo y miren, y hacia el lado derecho, cómo la parte interna del ojo no hace una excursión total. ¿Se dan cuenta? Miren, la parte interna del ojo no hace toda la excursión. Y cuando mira hacia afuera, por decir así, hay nistagmus, ¿no? No sé si pudieron apreciarlo, ¿no? O sea, no es una paresia del tercer nervio craneal, ¿ya? Miren, hay nistagmus ahí, y este tercero como que no funciona, y aquí hay nistagmus, y este tercero como que no hace todo el movimiento, ¿ya? Eso es la, ¿ven?, oftalmoplegia internuclear. No es un problema del nervio craneal, sino de las vías de comunicación entre el tercero y el sexto, ¿ya?, por daño en el fascículo longitudinal medial. Entonces, eso es lo que dice acá. Cuando el paciente trata de mirar hacia el lado derecho, este ojo no hace este movimiento, como si fuera una paresia del recto interno o del tercero. Y este ojo hace nistagmos. ¿Entienden? ¿Ya? Esa es la oftalmoplegia internuclear. Pero, si al paciente le hacemos convergencia, como está aquí, miren, normal. O sea, sí funciona el recto interno. O sea, no es un problema del tercer nervio craneal. ¿Me entendieron? Sino es de la comunicación entre estos dos núcleos. ¿Ya? ¿Qué otras cosas? ¿No? Marcha espástica, problemas vesicales, finalmente de repente el paciente no puede caminar, el signo de Lermite, clonus, Babinski, alteraciones vibratorias. La neuritis óptica, ¿no? Es a veces el inicio de presentación de una esclerosis múltiple, ¿no? Se caracteriza por un dolor periocular y con el movimiento del ojo. El dolor puede incluso preceder al inicio de síntomas visuales y hay una pérdida visual progresiva en días. Y en general hay una recuperación bastante buena de la visión. ¿Qué signos tenemos? Disminución de la agudeza visual, disminución en la visión de colores, puede dar cualquier tipo de defecto de campo visual, un defecto pupilar relativo aferente, es decir, cuando se le alumbra con la linterna, como hay un problema en el nervio, no hay una respuesta normal del reflejo pupilar. Y un disco óptico en el fondo de ojo que puede estar normal o tumefacto, o sea, con papiledema. ¿Ya? Entonces ahí está, el paciente dice que no ve, ¿no?, una alteración visual, defectos campimétricos, ¿ya? Puede haber en el fondo de ojo un papiledema, o puede que el fondo de ojo esté normal. En ese caso se da una neuritis óptica retrovulvar, ¿ya?, hacia atrás, ¿ya? Y parte de la exploración de la esclerosis múltiple es la resonancia, ¿no? Es fundamental. Entonces, tenemos lesiones en sustancia blanca a nivel del cuerpo calloso, ¿ven? Pueden haber formas malignas que simulen tumores u otras cosas, ¿ya? Lesiones en médula.
podemos hacer potenciales evocados visuales para explorar el nervio óptico, potenciales somatosensoriales, estudio de líquido cefalorraquídeo, donde lo que queremos buscar son las bandas oligoclonales. ¿Ya? La punción lumbar se hace, bueno, uno, para ver pues que no haya otra explicación, ¿no es cierto? Porque puede haber un cuadro infeccioso, no sé, etcétera, hay que ver eso, ¿no es cierto? Y lo otro es buscar bandas oligoclonales. Existen 4 formas de esclerosis múltiple. La forma RR, ¿no? O recurrente remitente, que es la más frecuente. La forma secundariamente progresiva, la forma primariamente progresiva, y existe una forma bastante rara que es la progresiva con brotes. La forma más frecuente, no se olviden, es la forma RR o remitente recurrente y se caracteriza por brotes, como está aquí en el gráfico, ¿no? Entonces el paciente hace un brote, se recupera, hace otro brote, se recupera y así va haciendo brotes. Pero con el tiempo va dejando secuelas, ¿no? O sea, sigue haciendo brotes, pero va dejando ya cada vez más secuelas, ya no se recupera bien. La secundariamente progresiva es cuando un paciente estaba en RR, pero con el tiempo deja de hacer brotes y empieza un deterioro progresivo. Y podría añadirse alguno que otro brote por ahí, pero lo que caracteriza es una progresión secundaria, ¿ya? Esa es la forma secundariamente progresiva. Muchos pacientes con RR pasan a una forma secundariamente progresiva. Luego, una forma ya mucho menos frecuente es la primariamente progresiva, que desde un inicio hay un deterioro progresivo. Y puede haber en pocos casos una forma similar pero con brotes, ¿ya? Es la progresiva con brotes. ¿Está bien? Son las formas clínicas de esclerosis múltiple. El tratamiento de la esclerosis múltiple consiste en el tratamiento de la crisis o del brote, que se hace básicamente con corticoides, el tratamiento para modificar la enfermedad, ¿no? Donde están las terapias modificadores, y el tratamiento sintomático. En el tratamiento de la fase del brote o de la crisis, lo que se usan son corticoides. ¿Para qué? Un alivio sintomático de la recaída, tiene efectos inmunomoduladores y antiinflamatorios, restauran la barrera hematoencefálica y reducen el edema, mejoran la conducción axonal y acorta la duración del brote, ¿no? Y por lo tanto va a permitir que se recupere más rápido, ¿ya? Dentro de las drogas que modifican la enfermedad están los interferones, ¿no es cierto? Hemos escuchado los interferones, el interferón beta, 1A y 1B. Los interferones en general, ¿no? Son todos parenterales, ¿no? Se puede usar también el Copaxone, el Glatiramer, todos son parenterales, todos nos dan reacciones adversas pseudogripales y pueden tener también alteraciones en el hemograma y alteraciones hepáticas, ¿ya? Muy bien. Y existen ahora tratamientos de segunda línea. Algunos tratamientos son vía oral. En ellos están el Fingolimod, así se llama, Fingolimod. Es un tratamiento considerado de segunda línea para esclerosis múltiple y la ventaja es que es un tratamiento vía oral, ¿ya? Otro tratamiento de segunda línea es el Natalizumab. Es un medicamento bastante bueno, con muy buena respuesta, pero a veces se asocia a leucoencefalopatía multifocal progresiva. Entonces, ese es su limitante, digamos, ¿ya? Así es. Leucoencefalopatía multifocal progresiva es su principal efecto adverso, ¿ya? En el caso de Fingolimod, su principal problema es que podría dar trastornos cardíacos o algunas alteraciones oculares. Entonces, requiere una evaluación cardiológica y una evaluación oftalmológica, ¿ya? El uso de ese medicamento. Muy bien. Dice, hombre de 32 años que hace 2 años fue diagnosticado de esclerosis múltiple, acude porque hace 4 días presenta paraparesia severa que dificulta el caminar. ¿Qué haríamos en ese momento? Pulso, ¿no es cierto? Es un brote, tenemos que usar pulso. Lo que habitualmente se usa es metilprednisolona. En general se usa 1 gramo endovenoso por 3 días, a veces hasta 5 días, ¿ya?
y nada más. No se sigue con corticoides, por si acaso. ¿Ya? Es un pulso nada más. ¿Perdón? En suero salino, así es. ¿Ya? Pulsos de metilprednisolona. ¿No? Entonces, ya hemos dicho los corticoides para la fase aguda, para el brote. Entonces, la respuesta es la letra B. 38. Mujer de 24 años con diagnóstico de esclerosis múltiple hace 2 años, después de sufrir un brote inicial de neuritis óptica retrovulvar. Señale que no esperaría encontrar. Así es, ¿no es cierto? Afasia no tendríamos por qué encontrar. ¿Ya? El resto, sí. Entonces, la respuesta es la letra D. Siguiente. De todas las determinaciones en líquido, ¿cuál es de utilidad? Bandas oligoclonales. Anteriormente, aquí en el Perú, las bandas oligoclonales salían negativas, pero al parecer era por un tema técnico. Ahora ya se tienen muchos resultados positivos de bandas oligoclonales, ¿ya? Entonces es un elemento bastante útil en el diagnóstico. Bandas oligoclonales. Entonces la respuesta es la letra D. Sobre el uso de corticoides en la esclerosis múltiple, es cierto. Así es para el brote, básicamente es para el brote. No tiene efecto en la enfermedad. ¿Ya? Muy bien. La respuesta es la C, ¿no es cierto? Ante un paciente con sospecha de enfermedad desminimizante tipo esclerosis múltiple, no está indicado. Claro, ¿no es cierto? Porque, ¿para qué sirve el estudio de velocidad de conducción? Sistema nervioso periférico, así es, ¿no? Y la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central, no tiene nada que ver eso, ¿ya? Muy bien. Estudio inmunológico, sí, porque a veces hay problemas autoinmunes, tipo enfermedades del tejido conectivo, que pueden simular una esclerosis múltiple, entonces sí es parte del estudio en esclerosis múltiple, ¿ya? La respuesta es la E. En el diagnóstico diferencial de la esclerosis múltiple incluiría, ¿qué dicen? Todas, así es. El diagnóstico de esclerosis múltiple, en el diagnóstico diferencial hay 100 diagnósticos, ¿ya? De diagnóstico diferencial. Entre ellos, enfermedades del sistema nervioso central infecciosas como Lyme, sífilis, HIV, enfermedades inflamatorias como lupus, sarcoidosis es un diagnóstico difícil que a veces puede plantear, ¿no? Enfermedad microvascular como cadacil, vasculitis, trastornos genéticos como una leucodistrofia, ¿no? Pero eso probablemente lo veríamos en gente mucho más joven. Enfermedades mitocondriales, una compresión de la médula cervical puede simular una esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, pero la clínica nos va a orientar que hay un nivel, ¿no? Entonces hacemos una resonancia de columna y vemos el problema, ¿no es cierto? Un déficit de B12 también. O sea, hay muchas enfermedades que pueden simular una esclerosis múltiple, ¿ya? La respuesta es la E. En el estudio de resonancia, ¿qué no esperaríamos encontrar? Así es, ¿no es cierto? Miren, ahí está, en resonancia que vemos, lesiones en sustancia blanca, cuerpo calloso, sustancia blanca, médula, ¿ya? Entonces, pero en sustancia gris no debería haber lesiones, ¿ya? La respuesta es la C. Paciente de 23 años, consulta por disminución en la visión de ojo derecha de 24 horas y dolor, que empeora con los movimientos oculares, característico de la neuritis óptica, ¿no es cierto? Muy bien, entonces la respuesta es allá. Dice, en la exploración se constata pérdida de agudeza visual con normalidad del fondo de ojo. Les dije que a veces el fondo de ojo es normal, en este caso es una neuritis óptica retrovulvar. Entonces la respuesta es la B. Muy bien. A ver, ¿cuál es la respuesta aquí? Así es, ¿no? Atrofia muscular, ¿a qué nos orientaría? En enfermedad periférica, ¿no es cierto? Periférica, ya sea de músculo, ¿no? O de motoneurona quizás, ¿no es cierto? Pero es periférico. La respuesta es la C. Síntoma más común. Ya. Ahí lo más común en realidad son los trastornos sensitivos, ¿ya? Ese es lo más frecuente, ¿ya? Entonces, aquí hay un cuadro en el cual no hay mucha diferencia, pero en otras literaturas a los trastornos sensitivos le dan un 30-45%, mientras que la neuritis óptica como síntoma inicial puede ser alrededor de un 30%, ¿ya? Entonces,
lo más frecuente son alteraciones sensitivas, ¿ya? Después, neuritis óptica. ¿Perdón? También, pero mucho más frecuente es trastornos sensitivos tipo adormecimiento, parestesia, esas cosas. La respuesta, la C. ¿Ya? Siguiente. Dice, paciente con oftalmoplegia internuclear con sospecha de esclerosis múltiple que no esperaría encontrar. ¿Eso no esperaría encontrar? Sí esperaría encontrar, porque si es una esclerosis múltiple, ¿no? Potenciales enfocados visuales quiere decir una neuritis óptica, ¿no es cierto? Anticuerpos antinucleares negativos en suero. Claro, porque si tuviera anticuerpos antinucleares pensaría en una enfermedad reumatológica. Pero si es negativo, me da soporte a que sea una esclerosis múltiple. Entonces no puede ser esa. ¿Otra? La E, claro. Entonces, en el líquido, ¿cómo voy a tener 120 células? ¿No? Eso me haría pensar que hay una infección, otra cosa. ¿No es cierto? Y ya no una esclerosis múltiple. ¿Está bien? La respuesta es la E. Paciente con diagnóstico de esclerosis múltiple hace 6 años que ha presentado múltiples brotes, acude, ¿no?, por un posible brote que no esperaría encontrar. Y por reflexia. Por reflexia es un signo de segunda neurona, ¿no es cierto? Sistema nervioso periférico. El resto sí puede encontrar, ¿no? O sea, debería haber hiperreflexia, signos de primera neurona, Babinski, clonus, ¿no es cierto? Siguiente. Señale lo incorrecto acerca de oftalmoplegia internuclear. Ya hemos visto el video. Dice, ¿su aparición bilateral en un paciente joven suele deberse a esclerosis múltiple? Sí, ¿no es cierto? ¿Se debe a una lesión del fascículo longitudinal medial? Sí. ¿Hay parálisis completa en la motilidad ocular, en la motilidad extraocular? No. ¿Recuerdan que les hice ver el video y les comenté que no es un problema del núcleo, ¿no es cierto?, sino es de la comunicación, ¿no es cierto? Y tampoco es un problema, pues, de la motilidad extraocular, ¿no? En el paciente anciano, ¿la causa habitual es enfermedad cerebrovascular? Sí, es cierto, ¿no? Si vemos eso en un paciente mayor, tenemos que pensar que es un infarto. ¿Tiene buen pronóstico? Sí, en general, se recupera bastante bien, ¿ya? Entonces la respuesta es la letra C. Siguiente. En la esclerosis múltiple se presenta, ¿no?, excepto. A ver qué dicen. Así es, ¿no? Focos de desmineralización en el sistema nervioso central. Periférico no tiene nada que ver, ¿ya? Eso es incorrecto. Letra C. Y la última. En la valoración del coma, ¿qué dicen? ¿Sí? Entonces, recordar, por ejemplo, el Glasgow, ¿no es cierto? El Glasgow nos mide respuesta, ¿no?, de la apertura ocular, motora, verbal. Entonces, respuesta motora para ver un coma sí es importante, ¿no?, para ver si está descerebrando, etcétera. Motilidad ocular, claro, para ver los reflejos oculocefálicos, por ejemplo, ¿no es cierto? Ojo de muñeca. Patrón respiratorio, sí, porque eso me puede dar una localización. Pupilas, importantísimo, ¿no es cierto? Alteraciones sensitivas, no, eso no es importante, ¿ya? La letra C. Muy bien.